Nos vamos a ocupar durante un buen rato de cosas que ocurrieron a lo largo de las últimas horas y que tienen que ver con discursos de exmandatarios, básicamente de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su nueva aparición pública. Hace rato que no hablaba de esta manera, lo hacía a través de las redes sociales y en algunos otros sitios, como por ejemplo el ingreso al Instituto Patria, por muy poquitito, con algunos periodistas. Y esta vez se dio el gusto de hablar una larga hora 10 casi, podríamos decir, en lo que fue el encuentro de Claxo del día de ayer, la jornada de ayer. Vamos a recibir a nuestro invitado, así le preguntamos todo a él. Bienvenido, José María Sarachaga, especialista en comunicación política. Así que de eso vamos a hablar, caballero. ¿Cómo andás? ¿Qué quiso comunicar la expresidenta con su largo discurso de ayer? ¿Qué quiso comunicar? Es difícil de saber. Lo que comunicó es lo de siempre. O sea, básicamente lo que hizo fue 1 hora 10 de campaña para Macri, maravillosa, como suele hacerlo, cada vez que habla. Vos sabés que, justo como venía en el taxi para el canal, venía pensando que las dos mejores iniciativas del gobierno fueron el discurso de Cristina y la falta de quórum hoy en el Senado. La falta de quórum hoy en el Senado es la mejor comunicación de Cambiemos en los últimos 3 años. Ajá. Es maravilloso. O sea, imagínate, que supongo que con esa intención se hizo, voy a ser sincero, viste que generalmente criticábamos las movidas y los desaciertos del gobierno. Sí. Me parece que es una decisión brillante del gobierno haber tirado este nuevo intento de pedido de desafuero en el Senado a Cristina, porque sabían lo que iba a pasar. Claro, sabiendo de que iban a hacer un paso para atrás. O todo el mundo exponiéndose durante horas, explicando por qué iban a defender a Cristina con todas las causas judiciales que tenían, o lo que efectivamente pasó, que era lo más probable, que era no vamos a dar quórum y incinerarse solos en estamos defendiendo una presidenta procesadísima. Para que voy a ir a clases y me van a bochar. Claro, exactamente. Pero era eso, era dejarlos que se quemaran solos. En eso estuvo brillante el gobierno en plantear en el Senado este nuevo pedido de desafuero, sabiendo el resultado. Sí, sí. Y torpe el peronismo, bastante torpe el peronismo en justamente no dar quórum. José María, te propongo que escuchemos un pequeño tramo de lo que decía la expresidenta en el día de ayer en esta reunión que se llevó adelante en el microestadio de Ferro y después analizamos todo. Dale. Aquí en el año 2015 no hubo una explicitación de neoliberalismo en la campaña. No hubo un contrato social de los argentinos con el neoliberalismo o con una suerte de neofascismo. Para nada. Al contrario. Durante la campaña electoral se dijo que nadie iba a perder ninguno de los derechos que tenía. Es más, que se iba a cambiar lo que estaba mal y se iba a dejar lo que estaba bien. Cuando algunos hoy se preguntan, pero ¿cómo puede ser que la gente aguante tanto ajuste? ¿Saben por qué se aguanta tanto ajuste? Porque hay un colchón de entramado social que construimos nosotros, que construimos con las aguache, con las jubilaciones. Estaba pensando en esto último. Es una contradicción. Al principio dijo que no le habían contado a la población que... o le habían contado a la población que iban a dejar lo que estaba bien y iban a cambiar lo que estaba mal. Y después explica a la expresidenta por qué se banca el ajuste de la población, porque está aquello que ellos construyeron. Es decir, que finalmente una parte se cumplió. No, lo que estaba bien lo dejaron. Es que hay una cosa de Cristina, que hay un problema grave que tiene ella. Generalmente no miente. Voy a explicar esto antes de que salgan todos corriendo. Ella dice lo que cree que es la verdad. Ajá. El problema es que los hechos y lo que ella cree no coinciden. O sea, la verdad, su verdad y la realidad no machean. Pero si vos la escuchás, te dice convencida esto y te dice convencida lo contrario el día siguiente. O sea, está haciendo una contracumbre, una mujer que fue a las 8 cumbres que pudo. Claro. Que se le colgaba a Obama y se le tiraba encima para que por favor la saludara. Está el famoso, no me crean, véanlo en YouTube, el famoso oso de Obama que le tira la mano y Obama sigue de largo. O sea, esa mujer que se desvivía por ir a las cumbres, cuando deja de ser presidente hace una contracumbre porque me quedé afuera. Y ella ni siquiera lo vive como contradicción porque no se da cuenta. Tiene un mecanismo psicológico que hace que la primera vez que miente duda un poco, la segunda ya está convencida. Pero aparte de otro problema que tiene grave Cristina, siempre, y lo marcamos no ahora, que es fácil, sino en el 2014, no me crean, busquen en Twitter el hash Cristina es bruta. El amigo Smaldoni hizo un video que es La Bruta, que es algo parecido, pero en video y nosotros
contexto. Toda gente muy querible. Toda gente muy querible. Pero vos fijate que Cristina dice, este neoliberalismo. Dame 10 segundos, por favor. Sí, por favor. Y sigue el consenso de Washington. El consenso de Washington plantea 10 puntos. Número 1, disciplina fiscal enfocándose en evitar grandes déficits fiscales. Bueno, el gobierno este no lo cumple. 2, redirección del gasto público en subsidios. No, subsidios por todos lados. Reforma tributaria, ampliando la base tributaria, adopción de tipos impositivos marginales moderados, tasa de interés determinadas por el mercado. Bueno, ni de casualidad. Tipos de cambio competitivos. Es la única que cumplen, pero se la dio el mercado de prepo, no la eligió el gobierno. O el 6, fondo. liberalización del comercio, liberación de las importaciones, con un particular énfasis en la eliminación de restricciones cuantitativas. Cualquier protección comercial deberá tener aranceles bajos o nulos y relativamente uniformes. Nada que ver. Liberación de las barreras de la inversión extranjera directa. Le pusimos impuesto a la renta financiera. Privatización de las empresas estatales, ni de casualidad. Desregulación, abolición de las regulaciones que impiden el acceso al mercado o restrinjan la competencia, tampoco. Puesto Seguridad 160. jurídica. Claro. Y seguridad jurídica para los derechos de propiedad. No, ninguna. Argentina está en el puesto número 160 de libertad económica. Bueno, Claro. vos fíjate que Cristina acusa de neoliberal un gobierno que no cumple uno de los 10 preceptos del consenso de Washington, que encima citó, porque habló del consenso de Washington. Lo que pasa es que no tiene idea. O sea, es una mujer limitada y que sus mecanismos psicológicos la hacen creer que es absolutamente brillante y culta. Ahora, tiene... Es un combo complicado. Tiene un núcleo duro de un 35%. No, tiene un núcleo duro de un 25%. Bueno, 25. Pongamos que es un 25. La Es muchísimo, iglesia. igual. Que es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Digo, Pero estamos ¿qué pasa con la comunicación que llega, de la manera que llega, a ese 25%? Porque le habla a un país donde el 78% no pudo sacar el 2% de 100.000. Ok. 100.000, ¿viste? Que Sí, sí. Base 100. No pudieron. 78% de la población no pudo sacar el 2% de 100.000. Ese es el problema. Pero ¿cuál pasa? Del otro lado, tenés un gobierno que comunica todo pésimo. Tenés un gobierno que gasta 76% del gasto en gasto social y no lo comunica. O sea, hace populismo, pero como es culposo con el populismo que hace, no lo comunica. Entonces, hace populismo y comunica ajuste. Pero El gobierno comunicó 5 veces un ajuste que nunca hizo. ¿Es culposo porque no quiere parecerse al anterior gobierno o por qué? Con el populismo. Ya eso ya es del psicólogo de cada uno de ellos. Pero digo, hacen populismo, tienen culpa y no lo comunican. Que es lo peor o sea, es la peor de las combinaciones posibles. O haces lo que, entre comillas, lo que hay que hacer, como el eslogan de ellos dice, Sí. y bajabas el gasto hace 3 años, comunicabas la herencia hace 3 años, un montón de medidas obvias que no tomaron, o haces populismo, que es lo que hicieron. Subieron las asignaciones, más cantidad de asignaciones, o sea, aumentaron el gasto en gasto social dando más asignaciones que las que ya había dado el kirchnerismo. Tengo una pregunta. Y comunican lo contrario. En Estados Unidos, no voy a poner el ejemplo de un país perdido en el mapa. Estados Unidos. Bill Clinton criticaba a George W. Bush, el gobierno de Estados Unidos le contestaba a Bill Clinton. George W. Bush criticaba a Obama, Obama le contestaba a Bush hijo. Obama critica a Trump, Trump le contesta a Obama. Cristina hace esto, ¿el gobierno debería haberle dado entidad y responderle como expresidente? Creo que no, y te digo por qué. Porque no hay mejor comunicación contra Cristina que dejarla a Cristina hablando sola. Cristina te hace estas cosas que volvemos a lo mismo. Su núcleo duro te niega los bolsos. Nosotros tiramos un chiste morboso hace 3 años, 4 años, 5 años, todavía Cristina era presidente. Y dijimos que el kirchnerista es un tipo que ve un video de Cristina pegándole un tiro a un bebé y discute el video. Te dice, ¿cómo conseguiste el video? Ese video es trucho, cualquier cosa, pero no te admite la realidad. Le dices, flaco. Lo primero que te dice es cómo conseguiste el video. Te mandó Mañeto. O sea, el kirchnerista tiene esa base de razonamiento. Entonces ese kirchnerista 25% duro va a tardar en darse cuenta que los reyes son los padres un tiempo más. Ahora, lo que vos tenés que jugar es con el 75% de la población restante que te sobra para ganar una elección. Me pregunto en qué le suma a personajes como Adolfo Pérez Esquivel estar en la primera fila de ese auditorio que tenía la expresidenta ayer
en Ferro. está en contra de Macri, al que él también asume como liberal, como neoliberal. Vos pensás que la izquierda argentina es una izquierda para la cual todo lo que no sea hiperestatismo, todo lo que no sea comunismo, es liberalismo, por definición. Si no sos, voy a usar una palabra vieja, pero si no sos trosco, sos liberal. Sos liberal, claro. No hay un No hay término no hay medio, término no hay medio. camino entre No hay una y la socialdemocracia, otra. no hay nada. Lo que por ahí llama la atención también, o sea, vos nombraste a Pérez Esquivel, se me ocurre ahora también Pino Solanas, por lo que ha dicho esta semana. Sí, claro. Pero Pino Son Solana dos fue personas- siempre kirchnerista, pero lo que pasa que... Pero son personas que los han denunciado. Claro. Sí, pero Claro. si vos... Los han denunciado pero vos- penalmente. si vos te fijás, Pino Solanas votó todo a favor del kirchnerismo toda su vida. Sí. O sea, lo denunciaba, pero después iba y votaba lo que el kirchnerismo quería. Pérez Esquivel los ha denunciado. Sí. Sí. Los ha denunciado hasta por la tragedia de Once, ha estado participando activamente en un montón de cosas. Verlo sentado en primera fila, a mí en lo particular no me genera nada, pero digo, ¿qué pasa por la cabeza de una Claro. persona así que dice, bueno, tengo mis valores, pero prefiero guardarlos porque tanto me repele esto que... Que necesito estar ahí en primera fila. Sí, es un Volvemos poco a lo extraño. mismo. Pero acordate de una cosa, parezco profesor viejo de historia. ¿Te acordás de que el comunismo argentino bancó la dictadura? Lo repito porque para que quede claro, el comunismo argentino en algún punto bancó la dictadura. Porque comercializaba trigo con Cuba y Rusia. Cristina, me acuerdo cuando inauguraron el archivo de Canal 7, del viejo Canal 7 de Sí. ATC, se sorprendía dice, y cosas rarísimas como Videla en China. No, Videla en China no, Videla en China fue recibido como un héroe. Sí. Desfiló de yaqué, Claro. le pusieron una alfombra roja para que desfilara con todas las tropas del ejército maoísta aplaudiendo. Y lo mismo pasó con Arguindegui en Cuba. Exactamente. La verdad es que no tiene desperdicio igualmente la hora 10 del discurso de Cristina Fernández de Kirchner para este tipo de No, análisis, ¿no? Me parece que no tiene desperdicio y es bueno que uno pueda ir buceando en esas cosas, sobre todo para entender y para conocer, y para enterarse de algunas cosas que no existían en 1789, ¿era? 1789. Sí. Cosas que no existían en 1789, si no lo sabían, les comento, el apéndice parece que no existía en 1789. Cualquier cosa lo verifican en el video que lo tienen a mano. Gracias, José María, por haber Gracias a venido. ustedes. Un placer.